En 1944, los ingenieros de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos terminaron de construir un avión que, según los cálculos sobre el papel, debería haber cambiado el curso de la guerra en el Pacífico. Era más rápido que cualquier caza japonés en servicio. Tenía un diseño estructural que los ingenieros describían como una década adelantado a su tiempo. Y sin embargo, nunca voló en combate. Nunca despegó ante los ojos del enemigo. De hecho, apenas despegó en absoluto. El proyecto fue clasificado. Los registros fueron dispersados. Y durante décadas, el avión permaneció como una nota al pie en los archivos de Wright Field, enterrado bajo montañas de papel burocrático de posguerra. Este es el caso del Kensale-Dated Bull TXP-81, el único caza de largo alcance propulsado por motor de turbina desarrollado por Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Para entender por qué existió el XP-81, hay que entender el problema que lo creó. El año es 1943. Las campañas aéreas del Pacífico han demostrado con sangre y metal lo que los estrategas de Washington no querían admitir. Los bombarderos B-29 Superfortress, la apuesta más costosa de la historia de la aviación militar americana, eran vulnerables. Profundamente vulnerables. El B-29 había sido diseñado para volar alto, volar rápido y volar lejos. Y lo hacía. Pero cuando comenzaron las incursiones desde las Islas Marianas hacia el archipiélago japonés en octubre de 1944, quedó en evidencia que ningún caza de escolta americano existente podía acompañar a los bombarderos en todo el trayecto. El P-51 Mustang, el mejor caza de escolta del teatro europeo, tenía un alcance impresionante, pero insuficiente para misiones de más de 1.500 millas de ida y vuelta sobre aguas abiertas. Los bombarderos volaban solos hacia Japón, y los cazas de intercepción japoneses los esperaban. La respuesta de Washington fue una solicitud de propuestas emitida en 1943 por la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos, un caza de largo alcance capaz de escoltar B-29 desde las bases en las Islas Marianas hasta Tokio y regresar. La aeronave debía tener un alcance operacional de más de 2.000 millas. Debía ser lo suficientemente rápida como para interceptar y destruir cazas japoneses modernos. Y debía estar disponible antes de que la guerra terminara. Kensale-Dated Bull TE Aircraft Corporation, con sede en San Diego, California, presentó una propuesta que en papel era extraordinaria. Y el 11 de febrero de 1944, el ejército emitió un contrato para 2 prototipos. El avión se designaría oficialmente como XP-81. La propuesta de Kensale-Dated Bull TE no era convencional. Era, en términos de ingeniería aeronáutica de mediados de los años 40, casi escandalosamente ambiciosa. El equipo de diseño, liderado por el ingeniero jefe Richard Palmer, concibió una aeronave de configuración híbrida, un avión que combinaría 2 tipos de propulsión radicalmente diferentes en un solo fuselaje. En el morro, montado en la nariz, iría un motor de pistón convencional. Pero en la parte central del fuselaje, aspirando aire a través de una entrada debajo de la cabina, habría una turbina de gas. Un motor a reacción. No como propulsión principal, sino como unidad de potencia adicional para inyectar velocidad en los momentos que más importaban: el despegue, el ascenso inicial y el combate. La lógica era sólida, al menos en teoría. El motor de pistón proporcionaría la eficiencia de combustible necesaria para las largas travesías sobre el Pacífico. La turbina entregaría la explosión de velocidad necesaria para el combate. Juntos, en un diseño de ala media con tren de aterrizaje triciclo retráctil, crearían el caza de escolta definitivo. En papel, el XP-81 prometía una velocidad máxima superior a 507 millas por hora, un techo operativo de más de 35.500 pies y un alcance de combate que superaba cualquier cosa operativa en el inventario aliado. Pero el papel miente. Y el papel miente con más frecuencia en ingeniería aeronáutica que en casi cualquier otra disciplina humana. El primer problema fue el motor de pistón.
El diseño original especificaba el Allison V3420-19, un motor de pistón de 24 cilindros en configuración de W, el motor de pistón más grande jamás instalado en un caza americano monomotor. Era una bestia mecánica de más de 2.885 libras de peso, capaz en teoría de producir 2.885 caballos de fuerza. En práctica, el quinto 3420 era un motor que nunca terminó de madurar. Era complejo hasta la irracionalidad, propenso a sobrecalentamiento, y su cadena de suministro era limitada porque el ejército había concentrado sus recursos de producción en motores más confiables para programas de mayor prioridad. El segundo problema era el motor de turbina. El XP-81 fue diseñado para recibir el General Electric TG-180, una turbina axial que eventualmente se convertiría en el famoso J-35. Pero en 1944, el TG-180 era un motor que todavía estaba siendo desarrollado. Los plazos de entrega de General Electric eran impredecibles. Las pruebas de banco mostraban resultados prometedores, pero el motor aún no había alcanzado la madurez de producción. Y entonces llegó el momento de construir el primer prototipo. Las instalaciones de Consolidated Bull-TE en San Diego trabajaron con la urgencia que el contrato exigía. El primer prototipo, el número de serie 44 a 91.000, tomó forma a lo largo de 1944. Era una aeronave elegante, de líneas limpias, con la entrada del motor de turbina integrada debajo del fuselaje con una ingenuidad estructural que llamaba la atención de quienes lo veían. La cabina ofrecía visibilidad excepcional. El ala, de perfil laminar, prometía coeficientes de arrastre bajos a velocidades de crucero. El problema era que sin el motor TG-180 disponible para las primeras pruebas, el equipo de Consolidated Bull-TE se vio obligado a tomar una decisión pragmática y desafortunada. Instalar temporalmente un motor de turbina de Allis-Chalmers, el J-36, como sustituto provisional. El J-36 era menos potente, era menos fiable, y era, en términos del rendimiento prometido, una traición a todo lo que el XP-81 debía ser. El primer vuelo del XP-81 se realizó el 7 de febrero de 1945, en Muroc Army Airfield, el aeródromo secreto de pruebas construido en el lecho seco del lago Rollers, en el desierto de Mojave, California. Muroc era entonces, como sigue siendo ahora en su encarnación como Edwards Air Force Base, el lugar donde los sueños y los monstruos aeronáuticos americanos hacían su primera aparición ante el mundo. El piloto de pruebas a los controles ese día fue Frank Davis, piloto de pruebas asignado por Consolidated Bull-TE para el programa XP-81. Davis era un piloto experimentado, con miles de horas en aviones de alto rendimiento. Pero ese primer vuelo fue, por cualquier métrica objetiva, decepcionante. El J-36 provisional no producía el empuje que el diseño requería. La aeronave volaba. Sí, era estable. Su comportamiento en el aire era predecible, en varios aspectos, genuinamente impresionante para un avión de su tamaño y configuración. Pero no era el XP-81 que existía en los planos de Richard Palmer. Era un compromiso. Una sombra. Las pruebas continuaron. Se documentaron más de 20 vuelos con la configuración provisional, acumulando datos sobre el manejo, la estabilidad y el rendimiento básico de la célula. Lo que los ingenieros veían era un avión con potencial real. La célula era sólida. Las características de vuelo eran manejables. Con los motores correctos, quizás el XP-81 podría ser lo que prometía. El motor TG-180 de General Electric finalmente llegó en la segunda mitad de 1945. Fue instalado en el primer prototipo. Y los resultados de las pruebas subsecuentes mostraron algo interesante. El avión con su planta de potencia diseñada era considerablemente más capaz. Las velocidades se aproximaban a las proyecciones originales. El comportamiento en altitud mejoraba. El motor Allison V3420, cuando funcionaba como debía, entregaba tracción seria en la nariz. Pero entonces llegó agosto de 1945.
Las bombas atómicas cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki el 6 y el 9 de agosto respectivamente. El 15 de agosto, el Imperio japonés anunció su rendición. El 2 de septiembre de 1945, a bordo del USS Missouri en la bahía de Tokio, la rendición formal fue firmada. La Segunda Guerra Mundial había terminado. Y con esa rendición murió la razón de existir del XP-81. El problema estratégico que había creado el programa, la necesidad de un caza de escolta de larguísimo alcance para acompañar B-29 sobre Japón, simplemente dejó de existir. El ejército no necesitaba un caza de escolta para una guerra que ya no se libraba. Las prioridades presupuestarias se evaporaron. Los contratos de aviación experimental fueron revisados, cancelados o archivados en toda la industria americana. El XP-81 no fue una excepción. Pero tampoco fue abandonado de inmediato. Las pruebas continuaron de forma limitada después de la guerra, con el segundo prototipo, número de serie 44 a 91001, completando su programa de evaluaciones en Muroc durante 1946. Los datos acumulados fueron genuinamente valiosos desde una perspectiva técnica. El programa XP-81 demostró que la propulsión híbrida, la combinación de motor de pistón y turbina de gas en una sola plataforma, era técnicamente factible. No era una fantasía de ingeniería. Era un concepto con méritos reales. Pero los méritos reales no pagan contratos. Y en el ambiente de recortes presupuestarios masivos de la posguerra inmediata, el XP-81 no tenía defensores con suficiente influencia política para salvarlo. El programa fue cancelado oficialmente en 1947. Los dos prototipos no fueron preservados. No entraron a museos. No fueron donados a instituciones académicas. Fueron desechados, como tantas otras aeronaves experimentales de la Segunda Guerra Mundial que quedaron atrapadas entre el final de la guerra y el inicio de la era del jet puro. El aluminio fue fundido. Los motores fueron desarmados y almacenados o destruidos. Los registros técnicos fueron archivados en Wright Field, en Dayton, Ohio, donde permanecieron en relativa oscuridad durante décadas. Lo que el XP-81 dejó atrás no fue gloria ni leyenda. Dejó datos. Y esos datos contribuyeron, de maneras que rara vez se reconocen en las historias populares de aviación, al desarrollo subsecuente de la aviación de turbina americana. El concepto de combinar eficiencia de crucero con velocidad de combate, que el XP-81 intentó resolver mecánicamente con dos motores, reaparecería en décadas posteriores en conceptos de motor turbofan de alto bypass. La lección no era que la propulsión híbrida era una mala idea. Era que en 1944 y 1945, los materiales disponibles, los estándares de manufactura de la época y los plazos impuestos por la urgencia bélica no podían sostener la promesa del concepto. Richard Palmer, el ingeniero jefe, continuó trabajando en aviación. El TG-180 de General Electric evolucionó, como se mencionó, en el J-35, que equipó varios cazas americanos de primera generación de la era del jet. El quinto 3420 de Allison, el motor de pistón que nunca terminó de domarse en el XP-81, jamás volvió a aparecer en un diseño de caza. Muroc Army Airfield, el lugar donde el XP-81 realizó sus primeros vuelos de prueba, se convertiría 3 años después, en 1948, en la base donde Chuck Yeager rompería la barrera del sonido en el Bell X-1. La pista donde Davis pilotó el XP-81 por primera vez es hoy parte del complejo que conocemos como Edwards Air Force Base, el corazón de la cultura de pruebas de aviación americana. La ironía del XP-81 no es que fracasó. Técnicamente, no fracasó. Voló. Sus características eran evaluables. Sus datos eran útiles. La ironía es que el avión fue diseñado para resolver un problema que la historia resolvió por otros medios, y que cuando la historia habló, lo hizo con una velocidad y una brutalidad que ningún programa de adquisición podía haber anticipado. Hay algo profundamente humano en esa situación. Miles de horas de ingeniería, semanas de vuelos de prueba en el desierto de Mojave,
el ingenio de diseñadores que genuinamente creían estar construyendo algo que salvaría vidas americanas sobre el Pacífico. Todo ese esfuerzo, toda esa competencia técnica, quedó suspendida en el momento exacto en que dejó de ser necesaria. No todos los prototipos que no despegaron en combate fueron fracasos. Algunos fueron simplemente víctimas del tiempo. El XP-81 es uno de ellos. Fue una aeronave que llegó demasiado tarde a una guerra que terminó demasiado pronto. Fue un concepto correcto en el momento equivocado. Y fue, como tantas cosas en la historia de la aviación militar, enterrado por las mismas urgencias que lo habían creado. Los archivos están en Dayton. Los datos están disponibles para quienes saben buscarlos. Y el lago Rollers, donde Davis alineó el morro del prototipo en febrero de 1945 y aceleró hacia el cielo del Mojave, sigue siendo el mismo lecho de arcilla gris y plana que era entonces. El avión ya no existe. Pero la pregunta que lo creó, ¿cómo cruzas el Pacífico y regresas vivo? Esa pregunta siguió siendo válida mucho tiempo después de que el XP-81 fuera fundido.